El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El Espíritu Santo y los obreros de la Iglesia. En este tema vamos a tomar como base lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versos 1 al 3. Hechos 6, 1 al 3. Y vamos a leer la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Oremos. Padre, gracias te damos por permitirnos leer tu palabra. Quita, Dios, te rogamos en Cristo Jesús todo impedimento para que tu palabra sea expuesta y provoque en todos los corazones lo que tú quieres. Gracias te damos una vez más. Explícanos tú por medio de tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo aprendido, a enseñar lo aprendido y a darnos cuenta cómo tu Espíritu Santo opera en la iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos aquí un pasaje muy importante, muy interesante. No creo que necesite una exégesis tan profunda por lo claro que es. Por lo menos así lo veo yo. Hay una circunstancia en la iglesia primitiva. Podríamos ubicar en el tiempo, en la historia, el evento más o menos después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Toda la gente que llegó producto de la primera predicación y la segunda predicación del apóstol Pedro, toda esa gente estaba allí, recibían palabra todos los días había manifestaciones del Espíritu Santo, todos los días habían milagros, mucha gente estaba impactada con lo que estaba sucediendo y la iglesia estaba, podríamos decir, desbordada, porque había mucha gente recién convertida y poca gente para atenderles. Eran los inicios de la iglesia primitiva, los primeros días, semanas, meses de la iglesia primitiva. Así que podemos pensar que si el Señor Jesucristo fue crucificado en el 33 después de su nacimiento, este evento del que estamos hablando aquí en Hechos 6 sucedió en los meses siguientes. Podemos suponer Pentecostés 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo, y en esos días mucha gente se sumó. Así que tenemos ya una fecha aproximada, tenemos los eventos históricos que nos hablan de la realidad de esto que sucedió, que no es ficción, que aconteció realmente como lo cuenta la Biblia, que es la palabra de Dios. Y aunque la Biblia no es un libro de historia, contiene historia precisa. Es más precisa que la propia historia secular. Así que podemos ver algunos historiadores que toman como base para descubrir acontecimientos, eventos, nombres de personajes, toman como base lo que dice la palabra de Dios. Eso es bueno que lo sepamos, porque lo que vamos a exponer ahora no solamente contiene historia, no solamente es la biografía del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, no solamente tiene una cronología precisa, sino que también contiene doctrina, teología. Aquí vemos a Dios operando ya dentro de la iglesia hacia afuera. Y vemos una doctrina que nos va a guiar en el desarrollo, en la administración de la iglesia, porque la iglesia es una entidad completamente administrable, cuyo administrador principal es el Espíritu Santo, y Él se vale
de los hombres y mujeres que ha llamado para distribuirse y fluir a través de ellos para que toda la iglesia sea edificada y se mantenga firme a pesar de los ataques que el Hades levanta contra la iglesia. Ya sabemos que el Señor Jesucristo nos dijo que nada podrá tumbar la iglesia, nada podrá destruirla. La iglesia podrá recibir ataques, podrá estar en tiempos de batalla, pero la iglesia va a permanecer hasta que el Señor Jesucristo venga. Así que con esta base entremos en el tiempo que nos resta en lo que dice el pasaje. Miremos entonces, ¿cuál era la dificultad que tenía la iglesia en este tiempo? La dificultad era nada más y nada menos que mucha gente no tenía que comer. Estaban todos reunidos en un solo lugar porque el Señor se había manifestado allí con poder a través del Espíritu Santo. Y dice el texto bíblico que como creciera el número de los discípulos, de los creyentes, había gente de diferentes partes del mundo en ese entonces. Dice que habían judíos griegos que criticaban a los judíos hebreos. O sea, todos eran judíos, todos se habían convertido a Cristo, pero como seres humanos siempre esto va a ser parte de la sociedad y de la comunión entre seres humanos. Hubo celos, hubo contienda, y al parecer no fue algo pequeño. Al parecer fue algo que hizo que se notara y se detuviera la predicación de la palabra de Dios. Dice aquí que se dieron cuenta de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Imagínense cómo era ese ambiente, que de tal forma que el Espíritu Santo había reunido a tanta gente en un solo lugar y habían seguramente muchas personas cocinando, distribuyendo las comidas, pero bueno, siempre había uno que otro que prefería a los de su tierra. Entonces, dice el pasaje, que los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud y le dijeron, esto no puede seguir pasando. Imagínense, está el Espíritu Santo allí operando de una manera poderosa y ya había discusiones. Entonces dicen los discípulos, por lo menos aquí vemos que entre ellos todos estaban de común acuerdo, porque habla de los 12. Los 12 le pidieron a la multitud que escogieran entre ellos a varones, a 7, exactamente 7. Eso era lo que necesitaban. Esos 7 varones debían tener buen testimonio, debían ser personas llenas del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Dice, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Por qué? Porque la labor de los 12 era la oración y la palabra. Eso lo dice el verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que esta propuesta fue palabra de sabiduría, agradó la propuesta y eligieron a 7 varones. Estos 7 varones fueron Esteban, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Estos 7 varones fueron encargados para que distribuyeran equitativamente las raciones de comida que se estaban dando a las viudas, a los necesitados, a todos los que habían aceptado a Jesús como su Señor y que estaban dependiendo directamente de la iglesia naciente en ese momento. Así que ellos llegaron y se encargaron de este trabajo. Todo esto fluyó de una manera equitativa gracias a la intervención del Espíritu Santo a través de los 12. Qué bueno es el Señor. Él tiene cuidado de su obra. El Señor es el que administra a la iglesia. El Espíritu Santo
es el que guía, el que toma decisiones y las deposita en aquellos que ha puesto al frente de la iglesia. Qué bueno saber que la iglesia no está en manos equivocadas. Sin embargo, en algunos lugares eclesiásticos, en algunos espacios eclesiásticos, esto no se ve así. Se ven distribuciones nepotistas, distribuciones egoístas, distribuciones que se nota que hay un interés marcado por beneficiar a ciertos grupos más que a otros. En esos lugares, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos expresar con respecto a lo que nos dice aquí la Biblia? Bueno, si usted se ha dado cuenta de que no hay equidad, de que hay privilegiados, de que hay favoritismos, entonces allí no está dirigiendo el Espíritu Santo, aunque Él quiera hacerlo. Hay personas carnales que están actuando en la carne y no están dándole la libertad al Espíritu Santo para hacer como Él quiere. Y eso es grave. Por eso el tema, obreros guiados por el Espíritu Santo y los obreros en la iglesia. Los obreros son personas que están colaborando con el pastor, con los pastores, con los ancianos que están a cargo de la iglesia. Y aquí en este pasaje podemos descubrir qué demanda el Señor de un obrero que quiere servirle al Señor, que quiere trabajar en la obra, que quiere ser un colaborador en la iglesia para los pastores, que quiere estar allí, que quiere ser las manos de Dios en la iglesia, y se necesita. Mucha gente llega atribulada, llega en situaciones desesperantes a la iglesia, y se necesita gente dispuesta para atender a estas personas. Ese era el trabajo de estos 7 diáconos que fueron elegidos por su capacidad, por su testimonio y sobre todo porque en ellos estaba el Espíritu Santo. Eso es lo que hace un obrero. Los obreros colaboran con el pastor. Los obreros son guiados por el pastor. Recuerde, aprendimos hace algún tiempo cómo opera Dios, la autoridad en medio de la iglesia. Dios ha puesto una autoridad visible en la iglesia, el pastor. Ese pastor tiene a su vez otros pastores. Los pastores, personas que están encargadas de predicar, de enseñar, de aconsejar, de dirigir, y a su vez hay obreros. La puerta del ministerio para todos aquellos que quieren, que han sentido de parte de Dios un llamado para servir al Señor, es el servicio en la iglesia, hermano. Todo aquel que cree tener un ministerio, que dice, Dios me llamó. ¿Por dónde debe empezar? Por la iglesia local. Así es. Eso no es que yo tengo un llamado, a mí Dios me llamó, así que yo me voy de la iglesia a abrir obra por otro lado. No debe ser así si primero no ha quemado la etapa de fogueo dentro de la iglesia, siguiéndose, siendo guiado por sus pastores. Esta es la puerta al ministerio. Algunas personas no testifican que tienen un llamado, pero pueden servir al Señor en una iglesia. Entonces, ¿cuáles son las características que de acuerdo al pasaje en Hechos capítulo 6 debemos tener en cuenta si queremos ser obreros del Señor en la iglesia, si queremos servirle como pastores, como maestros, como diáconos, como parte de una junta directiva en la iglesia? ¿Cuál debe ser el perfil de un obrero? Bien, en primer lugar, los obreros llenos del Espíritu Santo. Esto es lo primero. Los obreros deben ser llenos del Espíritu Santo. Esto es algo que dice aquí el apóstol cuando dice, obreros, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí hay básicamente tres perfiles que debe tener una persona que quiere servir en la iglesia. Entonces, vamos a tomar en primer lugar que los obreros deben ser personas llenas del Espíritu Santo.
A ver, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que se deja influir. Sus pasos, sus palabras, sus acciones son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, por medio de la Biblia, dice en 2 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una herramienta para que un obrero, una persona, un mentor, que es un sinónimo, que quiera servirle al Señor como un colaborador, como un ministro en la iglesia, es que debe conocer la Escritura. A través de la Escritura, el Espíritu Santo comenzará a enseñarle, a guiarle y a despertar en él el deseo de servir. Mire, mucha gente ha entrado en el seminario, en la universidad, han entrado sin tener ningún llamado, sin tener ninguna aspiración a un ministerio en el Señor. Y cuando comienzan a estudiar la palabra de Dios, comienzan a estudiar las cartas del apóstol Pablo, los libros proféticos, en ellos se enciende una llama. Y ellos mismos, aunque nosotros solamente somos los maestros en la universidad, ellos tienen sus pastores. Ellos nos comunican, vea, yo creo que quiero servirle al Señor. Y quiero dedicarle mi vida entera a servirle. Entonces nosotros le decimos, bueno, ahora vaya y hable con su pastor y dígale, aquí estoy listo, quiero servir. ¿Sabe usted qué despierta ese interés en servir al Señor? El estudio de la palabra de Dios. No puede una persona estudiar la Biblia y quedar igual. Hay un cambio en su corazón. Ese fuego que enciende el Espíritu Santo, que no se apaga fácilmente, mientras la persona se mantenga allí, ese fuego hace que la persona no pueda estar quieta. Quiero hablar de Cristo, quiero servirle, quiero ir a la iglesia. Pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Y sabe qué? Siempre habrá trabajo en la iglesia, sobre todo en el evangelismo y en el discipulado. El Espíritu, cuando llama, pone un padre espiritual para aprender, para ser guiado. A esto le llamamos el fogueo eclesiástico. Mire lo que nos dice el Espíritu Santo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mire, aquí está el apóstol Pablo, padre espiritual de Timoteo, enseñándole, no olvides las enseñanzas. ¿Dónde recibió Timoteo el fogueo para estar en la obra cuando Pablo necesitó dejarlo pastoreando? Al lado del apóstol Pablo. Le aseguro que seguirle el trote al apóstol Pablo no era fácil. Un hombre incansable, activo todo el tiempo en la obra, predicando, evangelizando, discipulando, exhortando, y a su lado Timoteo, su hijo espiritual. Si tú dices que tienes un llamado, si tú quieres servirle al Señor, debes estar a los pies de un padre espiritual, una persona con la que tú trabajas, de la que tú aprendes, de la que incluso habrá algunas cosas que deberás evitar, porque es un ser humano, pero es un ser humano lleno del Espíritu Santo. Ese padre espiritual es el que le va a dar cuentas a Dios. Ese padre espiritual es el que va a decir, bueno, está listo, vamos a enviarlo. No podemos hacer la obra del ministerio en desorden. Alguien decía, mire, yo tengo un presupuesto de tanto para poder sostener a mi familia y yo quiero servirle al Señor. Entonces, como yo quiero servirle al Señor, voy a hacer un préstamo, voy a levantar un templo, voy a comprar las sillas, voy a comprar un equipo de instrumento de música y voy a poner un letrero, aquí hay una iglesia y todo el que quiera puede venir.
Bueno, y ese día contrató una orquesta, puso a la orquesta en la entrada y todo el que iba entrando, porque la gente al ver la orquesta, la bulla, la casa nueva, que era un templo, la gente llegó. ¿Y quién es tu pastor? No, a mí el Señor me llamó, mi pastor es Jesucristo. En esa tónica estuvo, ¿y sabe usted cuánto duró esa fiesta? 3 meses. Cuando la gente pues llegó por curiosidad y no tenían el interés realmente de estar allí, todo se vino abajo. Porque así no es como se hace la obra. Hay que comenzar con un padre espiritual en una iglesia local, sujeto a una autoridad, aprender. A eso le llamamos el fogueo, estar allí atizando el fuego, colaborando, en muchas ocasiones, tal vez recibiendo humillaciones por causa del Señor. Mire brevemente un testimonio de alguien muy cercano, muy conocido más que todo. Él dice que cuando el Señor lo llamó al ministerio, le dijo al pastor, yo quiero servirle al Señor. Y el Señor me ha guiado a abrir una obra en tal lugar. Él era obrero en esa iglesia, él era un mentor en la iglesia. Él se encargaba de mantener las sillas ordenadas, el lugar aseado. Y el pastor le dijo, bueno, vaya y abra la obra. Lo mandó a X lugar y el hermano fue a ese lugar. Después de un tiempo, el hermano, después de arduo trabajo, había levantado una obra con más de 60 personas, entre los cuales ya habían muchos que se habían bautizado, estaban recibiendo discipulado y había gente ya perfilándose para servirle al Señor en la misma obra. Cuando ya la obra se había levantado, viene el hermano, que ya es pastor allí, pero todavía no tenía el nombramiento. Se acerca a su pastor y le dice, pastor, mire, he levantado la obra. Hay un grupo de personas y me gustaría que usted fuera para que lo conocieran. Y bueno, para legalizar, ordenar la iglesia, la nueva iglesia. Su pastor llegó a la iglesia donde había comenzado la obra, el hermano. Y desde el púlpito, él comienza a felicitar. Vea qué obra tan bonita, mire cuántas personas se han bautizado, qué bien, cuántas familias. La obra de Dios es linda. Vamos a asignar a un pastor en esta iglesia. El hermano, al cual vamos a llamarle Juan, para que imaginemos pues que se llama Juan. Así que el hermano Juan estaba en la parte de atrás y él decía, bueno, yo abrí la obra, yo levanté la obra, seguramente el pastor soy yo. ¿Saben qué dijo el pastor presidente? Vamos a nombrar al pastor José, para que pastoree la iglesia. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? La iglesia aplaudió. Y el hermano Juan, que estaba allá atrás, sintió como que le hubieran tirado un balde de agua helada. Y las personas que estaban alrededor de él le decían, ¿cómo vas a permitir que te quiten el fruto de tu trabajo? Pero él se quedó callado y esperó. Al día siguiente llega a la oficina del pastor y le dice, pastor, ¿usted me mandó a llamar? Sí, lo llamé. Venga, tengo un oficio para usted aquí en la iglesia madre. Y le dice, oh pastor, bueno, aquí estoy dispuesto, pero él estaba molesto. Y el pastor le dice, necesito a alguien que lave los baños están sucios y eran muchos baños. Así que necesito que usted lave los baños por un tiempo. En ese momento, el hermano pensó para sus adentros, este hombre me ha vulnerado mis derechos, me está humillando y ahora me va a poner a lavar baños. Habiendo yo levantado una obra que me ha quitado, todo eso lo pensó él en su corazón. Pero no le dijo nada, sino que le sonrió de labios hacia afuera
y se fue a lavar baños. Estuvo lavando baños un tiempo. Después de ese tiempo lo llamó el pastor. Cuando lo llama el pastor le dice, seguramente me va a querer poner otro trabajo que no quiero hacer y yo tengo un llamado de parte de Dios. Y estoy aquí lavando baños. Así que él iba como que preparado con una especie de discurso porque él no quería salir por la puerta de atrás de la iglesia. Él quería salir por la puerta de adelante, como decimos, en victoria, bajo los lineamientos bíblicos y bajo el reglamento de la iglesia. Así que él se queda allí y el pastor le dice, usted ha abierto una obra, usted ha lavado baños, usted está listo. Y le dice el hermano, ¿y listo para qué? Para que se vaya a abrir obra, a pastorear, con el apoyo completo de la iglesia a otro lugar. Imagínese usted, ahora iba a tener un salario, ahora iba a tener todo lo que necesitaba, ahora iba a poder llevarse a su familia, ahora iba a ser empoderado como un ministro de Dios. Iba a recibir su título como pastor, con su credencial. Era algo grande. Él había trabajado. Y a pesar de que el enemigo intentó engañarlo, él se sujetó. Estos son los procesos de nuestro Dios. Así es como nosotros entramos. En todos no es igual el proceso, pero más o menos parecido. Vamos a ver nuestro segundo punto. Buen testimonio. Sí, Señor. Aunque aquí en el versículo aparece primero buen testimonio y después llenos del Espíritu Santo, hice el cambio porque me parece que lo primero es ser llenos del Espíritu Santo. Pero igual, así como está aquí en el pasaje, así lo vamos a dejar. Los mentores, en segundo lugar, los obreros deben ser llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. De buen testimonio. ¿Cómo es un obrero lleno de Dios y de buen testimonio? Ok, vamos a mirar en la primera carta a Timoteo cuáles son los requisitos que el Espíritu Santo ha dejado a través del apóstol Pablo para todos aquellos que tienen un llamado y quieren servirle al Señor. En este pasaje debemos tener claro algunos asuntos que son de vital importancia. Por ejemplo, entre los requisitos aquí que menciona el apóstol Pablo, no está hablar en lenguas, orar por los enfermos y que sean sanados. Los requisitos que deja el apóstol Pablo aquí para que un ministro, un obrero, pueda servirle con un buen testimonio son los siguientes. Ser honestos. Llamado a todo cristiano, dice aquí, debe andar sabiamente para con los de afuera. Sabiamente para con los de afuera. En este tiempo, en el que seguramente usted, como yo, ha visto noticias de actos de intolerancia que han generado muertes. Una persona, por no esperar un semáforo que cambie a verde, se ha tirado y alguien se ha levantado y han habido, violencia de todo tipo. En este tiempo necesitamos obreros que sepan andar sabiamente para con los que no son cristianos. Esto es importante. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en la carta. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Dice además, con respecto a todo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, redimiendo el tiempo. O sea, no perdiendo el tiempo en vagancias. Un ministro de Dios, un obrero, debe saber distinguir y aprovechar cada minuto. Tenemos además una exigencia testimonial para los diáconos. Mire, dice aquí que deben ser honestos,
sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y en esto algunos han fallado, muchos han fallado, el Señor les ayude. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que no estén predicando y la gente esté señalando, oye, ¿y este qué hace predicando si este es mentiroso? Si este es así, mire, si este hombre me debe plata. Vea si este es así, de tal manera. Que la gente critique y que lo hagan con razón. O sea, están hablando verdad. Dice además que estas personas, en su buen testimonio, deben ser sometidos a prueba primero. En ese tiempo de prueba, que lo van a tener obviamente dentro de la iglesia local, van a ser observados por el Señor y por los pastores. Deben ser irreprensibles. Igualmente las diaconisas. Dice aquí igualmente que las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas. Igualmente para los obispos o los pastores. En esta situación que está planteando aquí el apóstol Pablo, nos hemos encontrado con personas que están pastoreando y ni se habían bautizado en aguas. Entonces queda uno así como, es como llegar a un consultorio y que te atienda un médico que no ha estudiado medicina. La persona no había sido bautizado en aguas, pero ya estaba pastoreando. Una persona que ni siquiera es fiel con sus diezmos, pero quiere vivir del altar. ¿Cómo podemos darle sentido a esta paradoja? Una persona que no tiene su estado civil definido. Tuvimos una muy triste situación. A la congregación llegó una pareja, muy unidos, muy elegantes, muy amables. Y nos decía alguien que conocía al varón, él es predicador, él es evangelista, él predica y la gente se convierte. ¡Qué bien! Y le decían a mi esposo, pastor, póngalo a predicar. Estábamos precisamente en un tiempo de evangelismo, hacíamos campañas al aire libre y en ese tiempo llega este varón con su señora, con su esposa. Los conocimos, nos presentamos y ellos estuvieron allí asistiendo fielmente. Y habían quienes decían, pero si él no es un creyente común, él es un ministro del evangelio, póngalo a predicar, pastor. Póngalo a predicar. Mire, cuando él predica la gente se convierte. Y de tanta insistidera, pues mi esposo lo entrevistó. Y mi esposo, de una manera muy responsable y frontal, le pregunta, bien, hábleme de su estado civil, su esposa, sus hijos. El hombre bajó la cabeza y dice, pastor, mi esposa está en otra ciudad, esta no es mi esposa, pero yo creo que ya mi tiempo con mi otra señora se acabó y yo quiero empezar una nueva vida con esta. Oiga, para nosotros eso fue electrizante, no sé cómo describirlo, porque se veían tan formales. Ojo, pastores, cuiden el púlpito. Ojo, mucha atención. Algunos sienten pena preguntar cosas íntimas como estas a un ministro. Y entonces invitan al ministro, al obrero, porque Dios lo usa en sanidades, pero no saben cómo tiene su hogar. Cuando este hermano nos dijo así, mi esposo le dijo, ¿y entonces sus hijos? No, mis hijos están con mi esposa en la otra ciudad. Yo con esta señora, con la que ahora es mi esposa, él no sabía cómo dirigirse a ella delante de nosotros ahora. Primero era su esposa, pero ahora es que con la hermana, yo no tengo hijos con ella, yo la conozco a ella hace un año. Esa era la persona
que nos estaban diciendo, póngalo a predicar, póngalo a predicar. Imagínese usted que lo hubiéramos puesto a predicar por el hecho de que estaba bien vestido, por el hecho de que llegaba con la compañera, que ahora sabemos que no era la esposa. Imagínese que por eso lo hubiéramos puesto. ¡Qué irresponsabilidad! ¿Qué le diríamos al Señor? ¿Qué ministración de adulterio, fornicación, irresponsabilidad, abandono del hogar tan terrible se hubiera ministrado desde el púlpito? Si lo hubiéramos permitido, si mi esposo lo hubiera permitido. Pero no. Él ya después de esto decidió volver con su esposa. Estuvimos allá aconsejándole, diciéndole. La señora con la que fue no quiso ir más a la iglesia porque ella también estaba engañada. Es una historia muy triste. Entonces, el ministro debe tener estas cosas en orden. Bautizado en aguas, sujeto a una autoridad, donde paga sus diezmos, donde lleva sus ofrendas, su cónyuge legal, sus hijos. Cuando una persona no puede dar detalles de su vida civil, de su vida matrimonial, hay que hacer un alto. No importa que cuando ore los muertos se levanten. No importa que cuando ore los enfermos sean sanados. No importa. Y la gravedad del asunto es que se le está dando más importancia a los dones que al fruto del Espíritu. Para que eso no suceda, hay que someterse al fogueo. En ese tiempo de fogueo, muchas cosas van a ir poniéndose en orden. Se bautiza en agua si no se ha bautizado. Comienza a estudiar la Biblia de una manera ordenada. Porque esta es otra cosa. El obrero debe aprender a estudiar la Biblia. Para eso debe sujetarse a los pies de sus pastores, que tienen ya veteranía, experiencia y le pueden enseñar. Predicar la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande. No podemos decir cualquier cosa. Tenemos que ser responsables en esto. Y la iglesia es quien produce obreros. Mire, las ovejas en la iglesia producen ovejas. Los pastores producen pastores. Así que los pastores son responsables de que al campo del evangelismo, al campo misionero, vayan obreros que realmente llenan las características que aquí nos dice el Espíritu Santo mediante los 12 discípulos del Señor después de su ascensión. Cuando ya el Señor Jesucristo se fue, que viene el Espíritu Santo, estas son de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Para terminar, para concluir este tiempo, en esta expresión, a quienes encarguemos de este trabajo, una persona no solamente debe estar llena del Espíritu Santo para servirle al Señor, tener un buen testimonio, ser sabio, también debe saber ejecutar la labor que se le encarga. Por ejemplo, en este caso, estas personas, estos hombres que fueron designados, elegidos para ministrar a las mesas, para la buena distribución de los alimentos, estas personas debían saber distribuir los alimentos, debían saber a quiénes les iban a servir. Esto no era por antojo, no, era algo completo. Entonces, si una persona dice que tiene un llamado al Señor y quiere servirle, empiece a estudiar, empiece a dejarse corregir, déjese guiar, porque usted va a ser la boca de Dios acá entre los hombres. Sea hombre o sea mujer, déjese guiar. En algunas ocasiones las personas se impacientan y se van, y brincan de iglesia en iglesia y agarran vicios. Eso no está bien. Tenemos que ser pacientes, porque si Dios nos ha llamado, Dios nos va a encaminar y nos va a mandar al lugar adecuado donde debemos hacer la obra del Señor, en el momento indicado, de la manera indicada y de la forma correcta. Dios es un Dios de orden. Y si Él te ha llamado,
también ese llamado se va a desarrollar en orden. Es importante que empieces a estudiar. Es importante que conozcas a la gente y que conozcas lo que Dios realmente quiere de parte tuya para Él. Hay muchos que son llamados, pero pocos son escogidos. Ojo con esto. Muchos que son llamados, pero pocos escogidos. ¿Por qué el Señor dice que muchos son llamados y pocos escogidos? Porque es que hay gente que tiene la capacidad para hacer la obra de Dios, pero son rebeldes. Tienen el llamado, pero no fueron escogidos para la obra. Tienen la capacidad, pueden, saben hablar, enseñan bonito. Mire lo que dice el apóstol Pablo allá en 2 Timoteo 2:2. Esto enseña a hombres que sean fieles e idóneos. Mire esas dos características que el apóstol Pablo le da a Timoteo para que se haga de más personas que estén dispuestas a servir al Señor en la iglesia, porque él no podía con todo. Fieles e idóneos. Una persona fiel es una persona que tiene el corazón dispuesto para ser enseñado, para ser instruido y para dejarse usar. La idoneidad tiene que ver con la capacidad de hacer bien las cosas. Si es un músico, si es un cantor, canta bien. Fidelidad es que se sujeta a su pastor, a su autoridad. Idoneidad es que canta bien, lo hace bien. Esas dos características, además de las que hemos visto acá de manera rápida, hacen parte de un obrero que realmente quiere servirle al Señor. Si tú has sido llamado, mira que también seas escogido. No solamente llamado, sino también escogido por el Señor para la obra. Para la obra. La obra es grande, la mies es mucha y los obreros pocos. Pero ¿de qué sirve tener una cantidad de obreros infieles? ¿De qué sirve tener una cantidad de predicadores infieles? Se necesita un predicador fiel e idóneo, lleno del Espíritu Santo, dispuesto a servirle al Señor, dispuesto a trabajar para el Señor. Eso es lo que el Señor requiere. Hagamos una corta oración. Padre, gracias te damos. Gracias, Padre, gracias en Cristo Jesús, gracias, porque nos has dado tu palabra. Padre, te rogamos en esta hora, levanta obreros conforme a tu corazón, obreros llenos de tu Espíritu Santo, obreros sabios, obreros de buen testimonio, que estén decididos a hacer tu boca aquí entre los hombres, a hacer tus manos aquí entre los hombres, a hacer tus pies entre los hombres. Levanta obreros que no solamente sean llamados, sino que también sean escogidos para la obra a la que los has llamado. Gracias te damos por los obreros que hay hoy. Guarda a tus siervos y a tus siervas sobre los que se ha derramado tu Espíritu Santo. Y permite que tu obra, Señor, siga teniendo más personas dispuestas de corazón a servirte. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.